¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches a todos. Siempre un gustazo, siempre un ánimo poder compartir con ustedes, poder aprender juntos, poder hablar de lo que nos apasiona, que es la palabra de Dios. Y no solo nos apasiona en el sentido del gusto, del afecto, pero también reconocemos que sus normas, que su ley, que su palabra, pues son ruta segura, ¿verdad? Para este viaje llamado vida. Y ruta segura en relación también a lo que pretendemos alcanzar, que es estar un día con nuestro Padre que está en el cielo. Y bueno, en ese camino pues hay muchas desviaciones. En ese camino de pronto podemos perdernos o podemos encontrarnos con ciertos pensamientos, filosofías, ideologías que también pueden por ahí eh, desviarnos del camino. Y hoy, pues en el contexto del cristianismo progresivo, de esta serie de clases, pues vamos a hablar justamente del cristianismo progresivo y la ideología de género. Es un tema súper amplio, ¿verdad? De hecho, en cada aplicación que hagamos puede ser un tema solo, o sea, puede llevarse una clase solamente ese tema y otra clase otro tema, pero vamos a intentar buscar de alguna manera los orígenes de la palabra género y de ahí vamos viendo cómo esto va teniendo una progresión natural. ¿Debe el cuerpo de Cristo abrazar y promover ese tipo de pensamientos? Hablamos de qué pensamientos de la ideología de género. Y bueno, primero lo que vamos a hacer es que vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar de la concepción del género en las antiguas religiones. En el siglo 25 antes de Cristo, todas las religiones tenían una connotación de la fertilidad. O sea, la fertilidad era un tema importantísimo en las religiones. ¿A qué grado? Es que, bueno, el hecho es que ellos, a diferencia de nosotros, no vivían de la tecnología, ni el comercio, ni el capital. Vivían de la agricultura y la ganadería, de lo que la tierra y el ganado les daba. En esa relación hombre-naturaleza se fue elevando el aprecio y el valor por la fertilidad. Obviamente, la tierra es fértil, apreciamos la fertilidad, nuestros ganados se están reproduciendo. Entonces ya uno comienza a vincular toda esa bendición pues con algún tipo de Dios, ¿no? Por eso dice, se fue elevando el aprecio y el valor de la fertilidad hasta alcanzar proporciones religiosas, porque para las culturas antiguas la fertilidad era sinónimo y símbolo de vida. Si tú tenías tierra fértil, se había ganado, se podía sobrevivir. Toda religión básicamente tenía dos deidades, una del amor y otra de la fertilidad. Sin entrar mucho en detalle, vamos a escuchar un comentario bíblico en cuanto a, por ejemplo, a un dios de la fertilidad, en este caso dios cananeo, Baal. Dice que los cananitas eran una civilización muy culta, algo contrario a la creencia común, y practicaban la religión de la fertilidad en la cual recibían adoración los poderes de la naturaleza. Practicaban la religión de la fertilidad, recibían adoración los poderes de la naturaleza, claro, porque entonces si llueve, para ti la lluvia ya tiene un significado distinto. Si hay sol, si hay nieve, si hay sequía también, eso inquieta tu corazón y empiezas a elevar los ojos al cielo, a hacer algún tipo de súplica, y si de pronto se dice que quien envió la lluvia fue este Dios, quien envió la tormenta, el trueno, etcétera, quien permite que haya fertilidad, y bueno, pues es este Dios, entonces, eh, pues eso hace, ¿verdad? O hacía que este Baal fuera el Dios de la fertilidad. Como dice por aquí el comentario final, pues no es difícil saber que por eso se volvía atractiva una religión como esas para los israelitas, ¿verdad? Para los judíos, para los hebreos, para el pueblo hebreo. Pero bueno, entremos de lleno, mis hermanos, entremos de lleno y hablemos
de qué es lo que tiene que decirnos, lo que tiene que decirnos la creación en cuanto al género. Veamos todo el proceso y veamos también que el proceso se da de forma natural. Vamos a ver primero esta parte que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego vamos a ver también que los creó con un propósito, y luego vamos a ver que cuando ese propósito se sale, se rompe o se sale de las normas que se van creando naturalmente, porque aquí lo interesante, y quiero que le pongas atención mucho, es a la palabra naturaleza, naturaleza. Yo sé que antiguamente para nosotros la palabra naturaleza ha tenido una connotación negativa, pero aquí la vamos a usar de manera positiva porque también de manera positiva lo usa la Biblia. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, quiero que veas cómo todo se va dando de manera natural. O sea, que no hay artificio en lo que vamos a hablar. No hay artificio, no hay engaño, no hay, pues ahora sí que construcción artificiosa de las cosas. Dice, dice Génesis 1, 26 al 27, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Yo sé que si solamente nos situamos en estos versículos, hay mucho por extraer, pero dada la naturaleza del tema y para llevar un mismo hilo conductor, voy a tomar solamente o a tratar los versículos que nos interesan para este tema del cristianismo progresivo y la ideología de género. Dice, vamos a ver, Dios creó hombre y mujer. Dice la escritura, esa que lo creó a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Esta palabra creó básicamente significa traer a la existencia. Y algo que nosotros no podemos pasar por alto en el análisis del ser humano en cualquiera de las esferas, en cualquier punto, parte, situación, aspecto del ser humano, es este hecho, que Dios fue quien lo creó. Dios fue quien creó al ser humano. Entonces, fue Dios quien los trajo a la existencia, al hombre y a la mujer. Existen por él. Cualquier análisis, postura o intención de estudio que no toma en cuenta al creador está incompleta, es parcial y le falta integridad. Sí, porque hoy mucho de este tema de la ideología de género, básicamente lo que dice, mira, sí, por ver la sociología, bueno, a la biología le tienen miedo porque es una ciencia, porque la biología le refuta todo al 100%, o sea, no tiene cómo entrarle, pero que si el tema político, el tema cultural, el tema social, por ahí quizá pueda moverse el tema antropológico, pero cuando se trata de abordarlo teológicamente, pues el mundo no lo quiere, lo descarta, lo desecha, o sea, todo lo que huela, se sienta, se perciba como Dios o religión, no lo quieren, pero esta es nuestra base, Dios es nuestra base. Él trajo a la creación al hombre y a la mujer, entonces Él es quien tiene la primera y la última palabra. Entonces, vamos a seguir. Ahora ya hablamos de que Dios creó, ¿a quién creó? Dios creó al hombre y a la mujer. Mira, por favor, el sentido de la palabra hombre, básicamente ser del sexo masculino. La palabra mujer, ser del sexo femenino. Nuevamente, todo esto se va dando en el orden natural. El hombre es el ser del sexo masculino y la mujer ser del sexo femenino. Dice en su libro Mario Celi, Teología Gay, dice, cuando Dios creó la primera pareja humana, estableció una distinción fundamental en la raza, la cual se observa en la forma
cómo creó el cuerpo del hombre y de la mujer. La expresión varón y hembra los creó, Génesis 1:27, alude a la diferencia genital y a la conformación de lo que es un alma masculina y un alma femenina. Los términos hebreos sacar, varón, y nequevá, hembra, tienen una connotación específica, la distinción sexual desde el punto de vista biológico. Nuevamente, nuevamente es importante que nosotros veamos que las escrituras enseñan que Dios creó al hombre y a la mujer e ideó el matrimonio y el amor en la relación de pareja. Dentro de los órdenes creacionales formados por Dios, el matrimonio fue primero, mucho antes que la iglesia, que el Estado, la escuela pública, la universidad. O sea, esta es la primera institución, el matrimonio. Entonces, sigamos avanzando y hablemos ahora de la materia prima de la cual fue hecho el hombre y veamos qué tiene que decirnos o qué comunicarnos. La materia prima, lo cual fue hecho el hombre, nos va a decir mucho de una ley que va a adoptar que va adoptando el mismo hombre para seguir viviendo y seguir cumpliendo los propósitos que Dios le dio. La misma materia nos va a decir mucho de la ley o norma que va a ir desarrollando el ser humano para vivir en consistencia como sociedad y también en su relación con Dios. Antes de ello, baste decir en relación al hombre y mujer los creó, sexo femenino y sexo masculino. Hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres muy notorias, ¿verdad? Como dice por ahí, en temas de dónde se, se, hay más grasa, ¿verdad? En el hombre y en la mujer. En el punto 12 dice que a los hombres, pues ahí está, ve que los hombres tienen más glándulas sudoríparas, necesitan comprar más talco, ¿verdad? Para las patrullas. Las mujeres distinguen mejor los colores que los hombres. Las mujeres, pues dado su periodo, tienen más dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Son aspectos que nadie le puso a la mujer. Digo, nadie hablando de un hombre o una cultura o alguien trazó una ideología para que sintiera esto, pensara esto, distinguiera los colores, etcétera, etcétera. No, eso le vienen dado al hombre y a la mujer por diseño, por diseño. Y también por diseño hay diferencias físicas entre el cuerpo del hombre y la mujer. Los hombres, voz más grave, crece la barba, abundante vello corporal, músculos más desarrollados, crece el vello en las axilas y en el pubis. Las mujeres, voz más aguda, caderas más anchas, porque van a dar a luz, o sea, eso las prepara. Escaso vello corporal, crece en los pechos porque van a amamantar, crece el vello en las axilas y en el pubis. Entonces, el 99% de los atributos sexuales son binarios, o sea, hombre o mujer, hombre o mujer. La gran mayoría de individuos de la especie humana tiene órganos sexuales masculinos o femeninos en correspondencia con su carga genética. Si es mujer, tiene órganos sexuales femeninos; si es hombre, tiene órganos sexuales masculinos. Mientras que las personas cuyos cuerpos difieren del estándar masculino o femenino constituyen en torno al 1% de la población. Entonces, el 99% es casi la totalidad. 1% es un margen muy mínimo. Y quienes por ahí andan queriendo imponer esas ideologías pecaminosas y raras, les gusta construir casos y discursos con el 1%. Quieren omitir el 99% que es aplastante y que justamente es como el estadístico más grande, pero ciertamente te lanzan por ahí un supuesto y si no tienes cuidado te puedes desviar y ya la escena va a estar en el 1%. Y claro, hay ese tipo de malformaciones y que deben tratarse con sumo cuidado, pero
pero el 99% es muy claro, muy claro. Dice, pensamos y sufrimos igual las mujeres y hombres tenemos universos emocionales diferentes y aunque complementarios son muy distintos. En Éxodo 1:15 dice que había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hembras en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. ¿Cómo iban a saber si era niño o niña? Es más, pensémoslo ahora, ¿verdad? Pensémoslo ahora en esa diversidad de géneros, en ese fluir, en esa suma, en ese añadido de que hoy soy este y mañana agrego dos o tres y luego pasan unos meses nada, pero sobre la marcha uno más y tan disperso, tan atomizado como un átomo que no se sabe nada. O sea, ¿qué iban a hacer las mujeres estas si se les preguntara? Ah, caray, pues, ¿cómo lo vamos a saber? Pues, como se sabe naturalmente. Hoy en día, ellas pudieron observar sus genitales y decir, es niño, es niña. Hoy en día se hace una ecografía, ¿verdad? Que, entre otras cosas, permite que se pueda conocer el sexo del bebé. El sexo del bebé. En Mateo, perdón, quiero hacer una nota que aquí no hay imposición. Aquí donde puedes hacer lectura de que hay imposición, aquí no hay establecimiento arbitrario, no se ha colocado una cosa sobre otra, simplemente se es consistente con la realidad de cómo fuimos creados y de lo que en la creación nos viene dado. ¿Saben una cosa, hermanos? No perdamos de vista que las cosas primero son, luego las vemos, empezamos a por ahí a categorizarlas, empezamos a reconocerlas y luego las nombramos. Y si vemos algo similar a esas cosas, las metemos ahí y dice, esto es esto. Pero cuando vemos algo distinto, opuesto o contrario, decimos, ah, mira, esto es lo contrario a esto y vamos nombrando naturalmente. Todo esto se hace de forma natural, o sea, no de forma artificiosa. Y en esa naturalidad, mientras siga siendo natural, sigue teniendo vigencia y sigue teniendo vigencia y vigencia y vigencia, porque es del orden natural. Mateo 7:15 dice, voy a leer desde el 16, dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso no se reconocen no se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Dice Jesús en la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Otra vez, nosotros hablamos, mencionamos, nombramos, creamos un concepto de acuerdo con lo que vemos, de acuerdo con lo que vemos. O sea, en ese sentido es objetivo con el objeto que vemos. Ese nos habla de una realidad, nos habla de un concepto y nosotros entonces ya podemos describirlo y lo entendemos y también luego lo diferenciamos. Pero Jesús dice, lo que es. Si tú tienes un árbol, tienes un peral, de verdad, dice Jesús, espera que te dé peras. Espera, si tienes un manzano, espera que te dé manzanas. Espera que eso, que así sea, ¿verdad? Espera que así suceda. Seguimos. Ahora vamos a entrar, ya dijimos que creó al hombre y a la mujer. Ahora vamos a entrar a los, a, a la materia prima con la cual Dios creó al hombre y a la mujer. Dice aquí en Génesis 2:7, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida.
y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre se convirtió en un ser viviente. Quiero que pongamos atención a estas palabras, dos palabritas, tierra, que es Adamat, y la palabra hombre, que es Adam. Tierra, Adamat, hombre, Adam. Es un juego de palabras, es un juego de palabras, pero es un juego de palabras interesante, porque Adán es una contracción de Adamat. O sea, nos dice que él es hijo de la tierra. No fue creado con polvos celestiales. No es que Dios dijo, a ver, aquí tengo unos polvos celestiales para crear al hombre. No, dice que fue a la tierra. No fue creado con polvos celestiales, sino de la naturaleza, de la tierra, de la superficie, de la cual toma su estructura física. Entonces, te decía ahorita, pon atención a la palabra naturaleza, porque de esa naturaleza, o sea, de la misma tierra, es ahí donde lo natural nos va a ayudar a ir construyendo incluso una ley ética, una ley moral. La misma naturaleza nos dice cosas de Dios. La naturaleza no está en contra de Dios el Creador. La naturaleza nos dice cosas acerca de Dios. Ahora bien, ¿con qué propósito los creó Dios? Si los ha creado, si no hubiera propósito, si no hubiera propósito, pudiéramos, a lo mejor digo, si no hubiera propósito, y si hay propósito, debe haber mandamiento detrás de ese propósito. Pero si no hubiera propósito, eh, pues ahora sí que se pudiera hacer lo que uno quisiera, lo que cada uno quisiera, pero como lo hay, dice aquí que les dio un propósito, sean fructíferos y multiplíquense, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué aprendemos de esto? El ser humano tiene un propósito y también cuando se habla del propósito que Dios le dio al ser humano, cuando tú ves, y perdón, aquí quiero también comentar del espíritu con el cual comparto esto. Nosotros, al igual que Cristo Jesús hizo, nosotros somos llamados a amar a las personas, somos llamados a presentarles el evangelio con compasión. Recordemos que la claridad no exime la caridad. La claridad con que le hablemos a la gente no exime que les hablemos con caridad, con misericordia, con amor. Pero ciertamente muchas personas sin darse cuenta, nuevamente porque no hacen un estudio teológico y se forman de otras maneras, pero sin darse cuenta están abrazando este tipo de ideologías que son antibíblicas y que son anticientíficas. Eh, y también una de las cosas que se rechaza es que Dios creó. Y otra que se rechaza es que este mandato que les dio el Señor, sean fructíferos y multiplíquense. Y nuevamente es ahí donde surge, no, es que amor es amor, o sea, si al hombre le gusta un hombre, está bien. Si a una mujer le gusta una mujer, está bien. Pero si nosotros vamos a la escritura, eso es una afrenta directa. Es una afrenta directa a los propósitos divinos por los cuales Dios creó al hombre y a la mujer. O sea, Él les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué quiere decir esto? Es que quiere decir que vamos a ser familia, vamos a ser familia. Él los creó y como creador les ha dado un propósito, que sean fructíferos y se multipliquen. Aquí hablamos del hombre y la mujer relacionándose emocional, romántica, sexual y espiritualmente.
Todas las dimensiones del ser humano se conjugan aquí. Todas, no solo la emocional, romántica y sexual. Nuevamente, la espiritual también. Cuando nosotros tenemos un matrimonio, cuando nosotros nos casamos, ciertamente hay una parte que que estamos, en la cual estamos obedeciendo un mandato, pero cierta parte, en otra parte también es una bendición divina. También es para el disfrute y el deleite de la misma pareja. Y hay disfrute y hay deleite porque también en la prole, también en el procrear nos vienen luchas, desafíos, o sea, desafía nuestro carácter, nuestro egoísmo, etcétera, etcétera, pero también de parte del Señor, hay provisión para la vida del padre y de la madre. Y esto sigue y sigue y sigue. Como dice por aquí, para que esto suceda, Dios da a Adán y a Eva el don de la sexualidad, el cual ha de ejercerse y vivirse en términos del Creador. Hay historia y hay humanidad porque Adán y Eva fueron bendecidos ya que fueron obedientes al plan divino. En otras palabras, si desde ahí Adán y Eva son desobedientes a este plan, pues no tendríamos historia y no tendríamos humanidad. Pregunta, ¿es eso cosa pequeña? Hablando en relación con la ideología de género, ¿es eso cosa pequeña? O sea, ¿podemos desestimarlo de tal manera? La humanidad fue creada para ser fértil. La capacidad de reproducción sexual se proyecta como una bendición divina y como una orden divina. Entonces, partiendo de todo esto, mis hermanos, nosotros podemos crear una definición de género. Podemos crear una definición de género. El género, según el pensamiento bíblico y según el pensamiento de todas las religiones y culturas del mundo antiguo, es una construcción de la naturaleza con un fin reproductivo para mantener la especie. Venir con un discurso filosófico o ideológico a decir que hay más tipos de género, eso ya está muy forzado. Eso ya está muy forzado. O sea, ya, no, ¿cómo cabe o de qué manera cabe? Porque recordemos, el hombre en su función primaria, cuando el Señor le da aliento de vida, y el hombre es un ser viviente, piensa, siente y actúa. Piensa, siente y actúa. Y la ideología de género lo que quiere es que tú apagues el switch del pensamiento, no razones, no hay lógica, no hay pensamientos, apágalos. Deja encendido solo el de la percepción. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus emociones? Esas superan, esas están por encima. No se te ocurra pensar, no se te ocurra pensar, no se te ocurra argumentar, no se te ocurra abrir el tema y comenzar a hacer cuestiones. Pero esto no puede ser así, no podemos dejar de pensar o razonar porque es un atributo divino también. Y luego finalmente, pues si apagamos la razón, entonces la emoción o el sentimiento, la percepción le va a decir a la conducta, esto es lo que debes de hacer, hazlo, hazlo, vive de esta forma, compórtate de esta manera, o sea, que tu conducta sea, o sea, ¿quién va a poner gobierno a la conducta si no hay razón detrás de ello? Bueno, entonces decimos aquí que es una construcción de la naturaleza con un fin reproductivo. Esto nos va a llevar a, a lo, o nos va a llevar a la creación de un código ético, conocido como la ética de la ley natural, que funcionó y que sirvió y que vamos a ver también ahorita en la parte final que el apóstol Pablo la usa. El apóstol Pablo la usa. Esta ética de la ley natural se va a convertir en una disciplina interesante para la vida en sociedad. ¿Qué dice la ley natural? Es una estructura ética que dice que toda conducta humana debe estar acorde
con las leyes de la naturaleza, especialmente con las leyes de la naturaleza humana. Y si una conducta o acción humana está en discordancia, es contraria al dictamen, a las leyes de la naturaleza, se debe considerar como una acción inmoral. Se debe considerar como una acción inmoral. Esta ley natural nació con Sócrates, Platón, Aristóteles, que la desarrollan muy bien. Pero esto ya nos lleva a una pregunta. Esto nos lleva a preguntarnos, si dice aquí que algo no se apega a las leyes de la naturaleza, se le debe considerar como una acción inmoral, entonces, ¿qué acciones de las propuestas por la ideología de género son descalificadas por la ley natural? ¿Qué acciones? Bueno, la primera de ellas, el aborto. La primera de ellas, el aborto. Tanto el aborto eugenésico con la figura del control de calidad, o sea, donde dicen, espérate, mira, el niño va a salir con una malformación, el niño va a salir con esta situación, con este aspecto, en su piernita, en su mano, en su cerebro, o lo que sea. ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Control de calidad no pasa, no pasa y esa vida no debe desarrollarse más, no debe desarrollarse más. Porque, bueno, es otro tema, como les mencionaba, el aborto en sí es un tema solo. Terapéutico, porque la mamá tiene un desorden psicoemocional, porque el embarazo es un embarazo no deseado. Eh, pero lo que los abortistas no dicen en esta cultura de la muerte es los megadesórdenes psicoemocionales que la mujer va a tener cuando aborta y la necesidad de un sinfín de cosas, porque no se trata no se trata el aspecto importante en ella, no se toca a fondo los porqués, los porqués. Entonces, en base a la ley natural, todo hombre o mujer tienen derecho a nacer. La mano del hombre no debe interrumpir eso, no debe interrumpir eso. Ahorita vamos a hablar de cómo el apóstol Pablo usa esta ley. Es más, Hipócrates, Hipócrates, el padre de la medicina del 460 antes de Cristo al 370, hizo su juramento en base a la ley natural. Una mujer debe ser asistida en el embarazo sin que el hombre interrumpa el proceso de embarazo o gestación. Entonces, una de las cuestiones o acciones a las cuales la ley natural descalifica es el aborto. La otra es la homosexualidad, porque va en contra de la reproducción sexual. Y al ir en contra de la reproducción sexual, si hay unidad de hombre y de mujer, no solo no hay reproducción sexual, sino que aparte hay depravación, porque todo lo que se hace, como vamos a ver ahorita con el apóstol Pablo, es antinatural. Y Dios lo ha dispuesto, de hecho, Dios lo ha dispuesto en nuestras propias conciencias, incluso sin leer la Biblia, sin que tú hayas leído la Biblia, te das cuenta que este tipo de relaciones son antinaturales. Y también sabrás que los cuerpos no han sido creados y no embonan, no empatan, no cumplen propósito, más allá del tema sexual y emocional, pero no cumplen propósito alguno. Estancan, y no solo estancan, como veremos ahorita, pervierten también. Y bueno, entonces, eh, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la aplicación de la ley natural. La ley natural en Romanos 1, versículo 24.
Romanos 1, versículo 24. Muy bien. Dice la Biblia, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, y mira esto que está diciendo Pablo. Mira lo que está diciendo Pablo. Porque ya Pablo ya aterrizó. Aquí en el versículo 26 está aterrizando. ¿Qué es lo que está aterrizando? Está aterrizando lo que vamos a ver ahorita en los versículos 18 al 21. Pero dice al 22, perdón, dice, por lo tanto, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las relaciones que van contra la naturaleza. O sea, Pablo está diciendo, ¿saben qué? La naturaleza misma nos dice qué es lo correcto en cuanto a las relaciones. Y la naturaleza misma nos dice, ¿sabes qué? Ya vas en contra, ya vas en sentido opuesto. Dice, asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron. Y mira ahora cuál es el opuesto de relaciones naturales. El opuesto de relaciones naturales es pasiones lujuriosas los unos con los otros. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, aquí no es tema de amor. Aquí no es tema de amor, cuando menos no el amor romántico y el amor de acuerdo a la escritura. Aquí hay pasiones lujuriosas. Hombres con hombres cometen actos indecentes. La relación del hombre con hombre es en sí un acto indecente. La relación de un hombre con un hombre son pasiones lujuriosas. La relación de una mujer con una mujer son actos, son pasiones vergonzosas. Dice, y en sí mismo recibieron el castigo que merecía su perversión. Una práctica como estas, nuevamente y de corazón, a mí me entristece y me llena de piedad, así como me duele en el corazón ver el sufrimiento, ver el dolor, ver pues sí, todo lo que atrae de, de cuando las personas están viviendo situaciones como estas. Y a veces cuando se te presenta el cuadro de manera romántica, emocional, muy bonito, pierdes de vista que ante Dios, como dice por ahí, esa es una perversión. Es una perversión. Nuevamente, la claridad no exime de la caridad. Cuando tú presentes esto, de hecho yo diría, esto ni siquiera es lo primero que debes presentar, ni siquiera es lo primero que debes presentar a las personas para hablarles de este tema, de cómo Dios puede ayudarlos. En algún momento este sí va a ser un tema que tiene que salir, porque hemos dicho la claridad, o sea, mostrando la escritura como es y la palabra como es, no se necesita. Nuevamente, como dirá el cristianismo progresivo, oye, la ideología de género viene con todo. Oye, hay muchas personas que son homosexuales o son lesbianas o están abortando. ¿Quieres que se te vayan? O sea, ¿en verdad quieres perderlas? O sea, ¿en verdad ya no quieres ser relevante para ellos porque te van a dejar? Te van a dejar. Mejor adopta la postura. Mejor adopta la postura. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respuesta tenemos para el cristianismo progresivo en ese sentido como iglesia? ¿Debemos abrazar esas posturas? Claro que no, categóricamente no, absolutamente no, porque no, son como una telaraña, esas ideologías son como una telaraña agarrada de la nada o sujeta de la nada, o sea, la telaraña necesita una esquina, necesita dos polos, dos lugares, pero la ideología de género no tiene dónde sostenerse. Te decía ahorita el versículo Romanos 1, 18, dice así, Romanos 1, 18.
Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Quiero que hagas lectura de esto, impiedad e injusticia, impiedad e injusticia, que con su maldad obstruyen la verdad. Esa impiedad e injusticia obstruye la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó. O sea, lo que Dios creó, tal como lo creó, nos dice algo de Dios, nos expresa algo, nos menciona algo, quiere comunicarnos algo. Y déjame decirte, no es algo abstracto, secundario o insignificativo, es algo que está completamente relacionado con su propósito. Luego dice por ahí, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces, no reconocen a Dios. Por ahí están llenos de impiedad e injusticia. No se reconoce a Dios. Al no reconocerse, se extravía, se oscurece el entendimiento. La persona se vuelve necia, dice 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. O sea, el hombre se vuelve necio y se vuelve hacia la idolatría. Esa necedad, ese, ese cambiar la gloria de Dios, ese ese corazón oscurecido, ese insensato corazón, ¿sabes en qué desemboca? Y esto es el gran peligro. Este es el gran peligro. Al versículo 24 que tienes aquí enfrente le precede el versículo 23. Ignorancia de Dios, injusticia, impiedad, necedad. Y al final, aquí en el 23, dice idolatría. Cambiaron la gloria de Dios por los ídolos. ¿Y sabes en qué degenera? En este versículo 24. Sí, ciertamente, mira, toda ideología, como esa ideología de género, va a degenerar en esto. Y al final, lo que van a intentar vendernos, lo que van a intentar forzar, meter a chaleco, buscar proponerlos como un derecho, proponerlos como un derecho. Lo que van a buscar, empezar a infiltrar. ¿Desde dónde tienen que hacerlo? Los grandes o viejos, pues ya estamos formados, pero ¿sabes qué? ¿Dónde? Empiezas de la raíz. Empieza desde ¿y cuál es la raíz? Vete a las aulas y mételo también como parte del contenido de la educación. Y empieza con los niños. Y bueno, hay una serie de perversiones ahorita que se han desarrollado en base a todo esto. No vamos a entrar a ellas y de hecho estamos casi por terminar. Dice 1 Timoteo 1 del 9 al 11 solo para hacer mención de que efectivamente es un pecado y es un pecado que te pone en mal con Dios, es un pecado que fractura, que rompe, que agrieta tu relación con Dios. Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre, a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, traficantes de esclavos, mentirosos y a los que juran en falso, es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y esto es lo que enseña el glorioso evangelio que el Dios bienaventurado me ha ordenado, me ha encargado. Hermanos, ¿quiénes son los que no respetan a Dios ni a la religión? Son todos esos pecados. Y quiero decirte aquí que
el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado de la homosexualidad, no es, aquí por el tema que estamos tocando, por eso lo resaltamos aquí, pero no es un pecado mayor o más grande que los demás pecados. Por eso los enlista a todos. No es una lista exhaustiva donde van absolutamente todos los pecados que pueden ir, pero es una lista ilustrativa. Nos ilustra qué cosas son pecado. Pero para fines prácticos, la homosexualidad, la inmoralidad sexual, sea cual ésta sea, es un pecado. Es un pecado y te pone en mal delante de Dios. La práctica y conducta homosexual constituye a quien la practica en alguien irreverente y falto al respeto, pero falto de respeto al Señor. Y también, mira, otra cosa que vale la pena mencionar es que el pecado sexual, sea el que sea, es el único que mancha el cuerpo. Así lo dice también Corintios, es el único que es el que deja huella, es el que se recuerda, es el que mancha, es el que mancha. Tú no sé si recuerdes, si cuando estabas en quinto, sexto de primaria le mentiste a tu compañerito, a alguna maestra, no te recuerdas. Sin embargo, cuando pecaste en un pecado sexual, claro que recuerdas, y si te arrepentiste, te duele, te lamentas, piensas cómo pude llegar hasta allá, etcétera. Primero de Corintios dice aquí 6 del 9 al 10. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? Y a continuación nos va a decir qué cosas son injusticias. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. No tendrán parte idólatras, adúlteros, afeminados, ni homosexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Cierro con esta parte, primero con un versículo de esperanza para todos aquellos que ya se convirtieron. Y también con un versículo de esperanza, digo, que ya se convirtieron y que tuvieron en algún momento una lucha como estas. O que siguen teniendo una lucha como estas, o que quizá tendrán una lucha como estas. Dice un versículo más adelante, y esto eran antes algunos de ustedes. O sea, sí cambiaron, sí cambiaron. El evangelio tuvo poder, sí valoraron la sangre preciosa de Cristo Jesús, sí aceptaron la hermosa verdad de su palabra. Y con ellos sí reconocieron que iban a estar llevando una cruz día con día, iban a estar llevando su cruz. Definitivamente. Dice, pero ahora ya recibieron el baño y la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Si tienes una lucha contra un desafío, incluso si no estás luchando y te has soltado, te has dejado, te has dicho, pues ya no importa. Claro que le importas a Dios. Claro que le importas a nuestro Señor Jesús. Él ya te purificó. Él ya te santificó. Él te ha hecho justo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Respondiendo a la pregunta, ¿debe el cuerpo de Cristo abrazar y promover ese tipo de pensamientos? Definitivamente no. El, el cuerpo de Cristo debe abrazar la vida, debe abrazar la vida eterna, porque para eso fuimos llamados. El evangelio, el cuerpo de Cristo debe abrazar las relaciones heterosexuales apegadas a la norma bíblica, debe vivirlas de acuerdo también a como nuestro Padre del cielo le ha instruido y le ha dejado redactado en el evangelio y en su palabra.
a todo hombre y mujer, y principalmente a todo aquel que quiera vivir para la honra y gloria de nuestro Dios. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Que Dios les bendiga. Amén.